Quisiera ahora compartir con ustedes otro tema de importancia, y este tema lo vamos a encontrar en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 8, versículos 26 al 39. Así que, hermanos, quisiera en este momento invitarles a que abriesen sus Biblias en el capítulo 8 del Evangelio de Lucas, y estaremos leyendo del versículo 26 al versículo 39. Lo que quisiera que nosotros lleváramos en nuestros corazones en esta tarde es lo siguiente, y es de que Dios no está buscando gente perfecta. Dios no está buscando gente que está viviendo la vida correctamente. Dios está buscando gente imperfecta. Dios está buscando gente cuyas vidas son fuera de lo normal. Nosotros nos encontramos con personas que nos dicen, tengo que arreglar mi vida antes de yo visitar tu iglesia. Tengo que arreglar mi vida antes de yo recibir a Jesucristo en mi corazón como mi Salvador. ¿Sabes qué? Es importante que nosotros le dejemos saber a las personas que es Jesucristo quien va a hacer esos cambios en nuestras vidas poco a poco, día a día. Un proceso que va a tomar hasta que Jesús nos llame a su presencia. La transformación. Las personas viven equivocadamente, piensan que primero tienen que arreglar su vida, y no es así. Y esto es exactamente lo que encontramos en esta historia. Es la historia del endemoniado gadareno. ¿Quién era el endemoniado gadareno? Lo que podemos ver a la luz del versículo 27, era un hombre que estaba bajo la opresión de espíritus demoníacos. Un hombre que se encontraba oprimido por agentes demoníacos, siervos de Satanás. Número 2, era un hombre desdichado. Dice el pasaje, dice el versículo 27, que era un hombre que desde hacía mucho tiempo se encontraba bajo esta opresión. Era un hombre, dice ahí, que se encontraba sin ropa, estaba desnudo. Era un hombre, en otras palabras, que vivía en desgracia. Su vida daba vergüenza, probablemente ni tú ni yo lo consideraríamos como un invitado para una cena en nuestra casa. Mas sin embargo vemos de que este es la clase de hombres y de mujeres que Jesús anda buscando. Y entre paréntesis, tú y yo una vez estuvimos ahí, como este hombre endemoniado. ¿Quién era el hombre gadareno? El hombre gadareno era un hombre que estaba desesperado. El versículo 28 nos enseña de que cuando éste vio a Jesús lanzó un grito. ¿Quiénes lanzan un grito? Solamente aquellas personas que se encuentran bajo la desesperación. El versículo 28 nos enseña de que este era un hombre que se sentía atormentado no solamente por los demonios, sino que aún por la misma presencia de Jesucristo. ¿Por qué? Porque se encontraba bajo gran presión, bajo desesperación. ¿Quién era el hombre gadareno? El versículo 32 al 34 nos enseña que este era un hombre que tenía un gran valor para Jesús. Algunas veces cuando nosotros leemos este pasaje nos preguntamos por qué Jesús permitió que estos demonios entrasen en aquellos cerdos, en aquella manada de cerdos. Déjame decirte que, en mi opinión, fue para enseñarnos una lección. Jesús nos está enseñando una lección. Jesús nos está enseñando de que esta manada de cerdos, de aproximadamente 2000 cerdos, no tenían el valor que tenía la vida de este solo hombre. Para Jesús era más importante este hombre. Para Jesús la vida de este hombre era de mucho más valor. De mucho más valor. Este hombre era importante para Jesús.
¿Quién era el hombre gadareno? El hombre gadareno es un hombre que estaba viviendo una vida fuera de lo normal, tocado por Jesús, transformado por Jesús. Ese era el hombre gadareno. Y esa es la clase de hombres y de mujeres que Jesús está buscando. Jesús está buscando hombres y mujeres que están viviendo vidas fuera de lo normal para Él poder transformarlas, para Él poder limpiarlas, para Él poder traer propósito a sus vidas, para Él poder traer sentido a sus vidas, de la misma manera como Él lo ha hecho en tu vida y en mi vida. Ahora, yo quisiera que nos concentráramos por los próximos minutos en las características de una vida transformada por Jesús. Vamos a ver aproximadamente cuatro características en la vida de una persona que ha sido genuinamente tocada por Jesús. La primera característica la encontramos en los versículos 35 al 38. Dice el versículo 35, y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Versículo 38, y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús lo despidió, diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas Jesús había hecho con él. La primera característica, a la luz de estos pasajes, la primera característica en la vida de un hombre que ha sido tocada por Jesús es que se sienta a los pies de Jesús. Anhela recibir las enseñanzas de Jesús, anhela recibir las instrucciones de Jesús. Se sienta a los pies de Jesús para escuchar sus palabras, para recibir sus palabras, para aprender de Jesús. Pone atención a las enseñanzas de Jesús y la manera como tú y yo podemos hacer exactamente lo que este hombre estaba haciendo era pidiéndole al Señor que ponga en nuestros corazones ese deseo, el deseo de estudiar su santa palabra, el deseo de pasar tiempo hablando con Él. ¿Sabes qué? Quiero aconsejarte que el mismo tiempo que tú inviertes mirando la televisión, escuchando música, es ese tiempo que tú inviertes en el internet. ¿Cuánto? 1 hora, 2 horas viendo televisión, en el internet, escuchando música. Que ese mismo tiempo, que esa misma cantidad de tiempo tú la inviertas en el estudio de la palabra de Dios. Si tú estás invirtiendo más tiempo mirando televisión, en el internet y escuchando música, si tú estás invirtiendo más tiempo que en el estudio de la palabra de Dios, algo no está bien. Algo no está bien. Tienes que pedirle al Señor que Él cambie eso en tu vida. La segunda característica en la vida de un hombre y de una mujer que ha sido tocada por Jesús es que se viste del nuevo hombre. Se viste del nuevo hombre. Leemos en esta historia que este hombre estaba desnudo, pero después de haber sido tocado por Jesús, lo encontramos vestido. Y en Romanos capítulo 13, versículo 14, el apóstol Pablo nos dice que nosotros nos debemos de vestir del Señor Jesucristo y no debemos de proveer para los deseos de la carne. ¿Cómo es que tú y yo nos vamos a vestir del Señor Jesucristo? Tú y yo nos vamos a vestir del Señor Jesucristo cuando nosotros estamos invirtiendo tiempo en el estudio de la palabra de Dios. Y entonces el Espíritu Santo puede hacer su obra en nosotros a través del estudio de la palabra de Dios. Cuando nosotros nos estamos alimentando de la palabra de Dios, le estamos dando alimento a nuestro espíritu. Y nuestro espíritu puede conectarse con el Espíritu Santo de Dios y entonces Él puede hacer su obra en nosotros.
Eso es vestirse del nuevo hombre. Número 3, característica número 3, dice el versículo 35 que este hombre estaba en su juicio cabal, en su juicio cabal. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, el apóstol Pablo dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino que nos ha dado espíritu de poder, espíritu de amor y espíritu de dominio propio. Así es, querido hermano y querida hermana, la tercera característica es juicio cabal, dominio propio, dominio propio. Dios te ha dado a ti el poder para que tú puedas decidir, decirle que no al internet, decirle que no a la televisión, decirle que no a la música negativa, decirle que no a aquellas cosas que te están robando el tiempo para que tú estudies la palabra de Dios, para que tú puedas vivir bajo el dominio de la palabra de Dios y que de esa manera no tomes decisiones basadas por tus emociones, sino influenciado por el Espíritu Santo de Dios. Y la cuarta característica con la cual os quisiera dejar en el versículo 39, una vida que ha sido tocada por Jesús es una vida que publica lo que Jesús ha hecho en él. Qué interesante que este hombre insistía en estar con Jesús y Jesús le dice, no, ¿sabes qué? Tienes que ir y publicar lo que Dios ha hecho en ti. Y dice el pasaje que él se fue publicando lo que Jesús había hecho en él. ¿Sabes? Yo encuentro algo muy interesante, una revelación muy interesante en este pasaje, y es, el evangelista nos está tratando de decir, Lucas nos está tratando de decir, ¿saben? Jesús y Dios son el mismo. Jesús le pidió que manifestara, que revelara, que proclamara las grandezas que Dios había hecho en su vida, y este hombre se fue proclamando, engrandeciendo el nombre de Jesús, proclamando las cosas que Jesús había hecho en su vida, porque Jesús es Dios, querido amigo, querida amiga, querido hermano y hermana. Jesús es Dios y tiene poder para salvarte, tiene poder para transformar tu vida. Que Dios te bendiga.